No es clickbait, no es una broma, ya se ha presentado la primera consola PC que sería más potente más o menos que una PlayStation 5 Pro. Después vamos a echarle un vistazo para esa comparativa, porque no me la he sacado de la manga, sino que tiene todo un sentido. En el día de ayer la empresa Framework, la cual es bastante conocida por crear dispositivos no que son completamente modulares, sobre todo dentro del terreno de los portátiles, pues habría sacado su primer ordenador de escritorio, el cual no habían sacado porque obviamente los ordenadores de escritorio ya son modulares, por lo tanto no tenían demasiado sentido, ¿no? Pero han creado su primer desktop, su primer ordenador de sobremesa que competiría dentro del territorio de los mini PC. Por eso, concretamente, vemos que sus comparaciones son bastante locas, con un vaso, en fin, un tamaño realmente pequeño y realmente loco, ¿no? Por lo tanto, ese sería el punto. Y dentro de este ordenador, el cual tampoco está muy mal de precio, por supuesto te voy a dejar en la descripción y en la barra de tiempo el índice para que puedas ir a los puntos más importantes de este vídeo para conocer todo esto, estaría pensado no solamente como ordenador normal, sino también estaría pensado dentro del territorio de consola gaming más parecido a lo que nos podría ofrecer, por ejemplo, una Steam Deck con SteamOS, porque este ordenador le da soporte de manera oficial a sistemas operativos como pueden ser Playtron o como pueden ser Vasai, y obviamente entendemos que en un futuro pues también con el propio SteamOS, porque si soporta esos dos sistemas operativos pues no tiene lógica que no funcione el propio SteamOS de Valve, porque al fin y al cabo todos están en base Linux y de una u otra forma pues seguramente se podrían hacer. En este vídeo te voy a explicar todo sobre este dispositivo, el cual, vuelvo a decirte, plantea ser alrededor bastante más potente que una PlayStation 5 Pro. Por supuesto, te voy a enseñar ahora mismo las pruebas encima de la mesa. Y decirte que este vídeo está patrocinado por Instant Gaming, una tienda de clave de juego barata, que la verdad es la que yo suelo recomendar para comprar las últimas novedades. Y tenemos, por ejemplo, ofertas brutales para que encima funcionan perfectamente dentro de Steam, como Beyond Two Souls, que lo tienes a precio de vergüenza, por supuesto, para Steam. También tienes Persona 4 Golden, que se considera uno de los mejores de la saga, que funciona perfectamente dentro de Steam Deck y que está a precio de vergüenza. Y este título que, aunque no funciona, no lo recomiendo para Steam Deck, pero que sé que muchos de vosotros lo estáis esperando, pues también la versión de Steam está un poquito más barato que en la propia Steam. Parece que va a poder funcionar por lo menos en Asus ROG Ally X, así que bueno, aquellos que hayáis probado las betas y hayáis probado los benchmarks y os funcione, que sepáis que tenéis Monster Hunter Wilds para PC, versión de Steam, un precio un poquito más barato. Así que nada, muchísimas gracias a Instant Gaming por patrocinar este vídeo, y a ti que si compras a través de los links de la descripción o del comentario fijado, yo me llevo un porcentaje y estarás ayudando un montón a la creación de contenido en este canal. Comencemos por el principio, ¿qué es lo que ha ocurrido y por qué esta noticia es realmente relevante y encima da de golpe dentro de la escena del mundillo de la handheld PC, de los ordenadores consolizados, incluso del concepto de Steam Machine más allá de la propia Valve, ¿no? El caso es que la empresa Framework, esta empresa que te he dicho antes que se dedica a hacer portátiles modulares, pues ha lanzado un mini PC que sería a día de hoy un mini PC que estaría compitiendo en potencia, sería bastante más potente que un Mac Mini, por ejemplo, un Mac Studio, Mac Mini Studio de estos que cuestan bastante más pasta, porque esta máquina, aunque parezca que ahora vayamos a ver los precios que están bastante caros, en realidad dentro del mercado es bastante affordable, bastante es permisible, ¿no? Tiene lógica, ¿no? Su precio, y bastante más barata de lo que tiene su competencia, ¿no? Y sobre todo lleva el mítico chip que te estuve enseñando hace un par de vídeos, ese chip Strix Halo, un chip que es eficiente a nivel energético a más no poder, ese chip que decíamos que a 15 vatios de TDP podía ofrecer lo que una Asus ROG Ally X a 25 o a 30 de TDP, una verdadera barbaridad, e incluso podía llegar a superarlo en algunos casos. Pues bueno, sin la limitación de la energía a ese chip, no llega solamente a los 30 vatios de TDP que estuvimos viendo en ese vídeo anterior, sino que si nosotros lo escalamos y empezamos a utilizarlo como si fuera una máquina para PC, para videojuegos, ¿no? Y la cual sería encima soportada por las principales distribuciones de videojuegos, como puede ser Vasai, ¿no? También Playtron, que lo han confirmado también a través de redes sociales y en la presentación que hicieron ayer, pues nos deja claro de que sería la consola de videojuegos utilizando
este tipo de sistema operativo, esa consola PC gaming más potente que habría a día de hoy, encima en un formato compacto, y que nos recordaría muchísimo a lo que vendría a ser una consola tradicional que puedes poner en el salón y no habría ningún tipo de problema. Bueno, Rafa, muy bien, me parece todo muy correcto, pero ¿y esto qué mueve? ¿Esto qué tan potente es? Porque lo vimos, este chip, este Strix Halo, lo vimos dentro de, por ejemplo, del Flow este Z13 que costaba una barbaridad. Te voy adelantando que esta máquina cuesta bastante menos, pero ese Flow 13 que cuesta una barbaridad y tampoco me sorprendió para cambiarme la vida. Claro, yo te dije que en esas pruebas el Flow se estaba limitando a un TDP que era muy bajito, como mucho a 30 de TDP, o sea, a 30 vatios de energía, pero aquí ya no tenemos esa limitación de la energía, y si nosotros nos metemos, por ejemplo, en los benchmarks que han hecho, pues nos encontramos que el chip barato, el que ya no estaría tan sobredimensionado, este chip, el iMax 385, sería ese chip Strix Halo que os decía que sería más cercano a lo que tendríamos nosotros que ver en handheld PC o incluso en ordenadores que fueran para uso de gaming más normal, porque el iMax Plus 395 que estuvimos viendo anteriormente en el Z13 no tenía ningún tipo de sentido para el uso del gaming. Y afortunadamente, estas pruebas nos dan la razón. Y encima me gusta que hayan puesto Monster Hunter Wilds porque los voy a explicar. Básicamente, en esencia, nos están diciendo que, por lo menos en juegos como pueden ser Cyberpunk 2077 y en juegos de eSport, pues básicamente tenemos resultados muy parecidos, ¿no? En Valorant todo lo que tú quieras, Marvel Rival todo lo que tú quieras, Cyberpunk 2077 sería el más relevante, pues prácticamente 3 FPS de diferencia, por mucho más caro que sea este dispositivo, el 395, con respecto a este. Por ponerte un ejemplo, este dispositivo tiene 8 núcleos, 16 hilos de CPU, frente a este iMax 395 que tiene 16 núcleos, 32 hilos, y los núcleos de la gráfica, este tiene 40 núcleos, si no mal recuerdo, y este 35, o sea, sería un poquito menor, pero se ve que está muy bien equilibrado y que al final no se nota tanto. Claro, estáis viendo aquí, por ejemplo, que en los resultados de este chip, que son verdaderamente brutales, porque estamos hablando que esto es en resolución 1440, en calidad ultra, frame generation on, ¿vale? En este caso, esto sería en calidad alta, estaría en 1440p, sin ningún tipo de rescalado. O sea, esto es una locura, esto es una verdadera brutalidad, y ahora te voy a enseñar vídeos, ¿no?, de cómo funcionaría esto, no te preocupes, pero esto es una verdadera brutalidad. Estos niveles de calidad, como podrás comprender, no llegan las propias consolas de nueva generación, de la actual generación, pero no te preocupes que ahora vamos a después a echarle un vistazo en movimiento, porque tengo ejemplos para todos, ¿no?, para que podamos poner una imagen mental mucho más aproximada de lo que supone esto, ¿no? Pero claro, estáis viendo que en el caso de Monster Hunter Wilds sí que hay una diferencia bastante abrumadora, ¿no?, de bastantes FPS. Esto tiene sentido. Primero, habría que ver qué diferencia hay real, porque han puesto la generación de fotogramas en on, y esto nos puede dar una visión un poco sesgada de la realidad. Pero bueno, si viéramos esta diferencia de 20 FPS, a mí personalmente esto no me ha extrañado, por una sencilla razón. Monster Hunter Wilds es un juego que requiere de una CPU realmente tocha, e incluso mucha gente estaba reportando que con gráficas mastodónticas no podían llegar a los niveles de FPS, y era porque la CPU literalmente se quedaba corta. No estamos acostumbrados a ese tipo de cosas. Entonces, claro, teniendo eso en cuenta y teniendo en cuenta que con respecto al iMax 385, este en 395, sobre todo le está sacando el doble de núcleo, el doble de hilo en la CPU, pues no me extraña ver este número frente a los otros que, pues al ser más normales en ese punto y al estar mejor optimizados, o como queramos llamarlo, pues sinceramente no hay grandes problemáticas en ese punto. Entonces, bueno, estos serían los benchmarks. Pero bueno, venga, todo lo que queremos saber es, bueno, ¿y esto cómo se movería? Pues aunque los chicos de Framework no han sacado un vídeo, por lo menos yo no he encontrado un vídeo enseñando juegos concretos ejecutados desde los sistemas operativos que han dicho que van a soportar y que van a darle soporte, como puede ser Basite o Playtron, pues básicamente sí que podemos hacernos una idea, porque ETA Prime, un usuario que ha tenido acceso al Flow Z13, que tiene el mismo chip que, ¿cómo se llama? El chip este más caro, ¿no?, que estábamos enseñando antes, que sería el iMax 395, pero que estáis viendo
que en usos normales, exceptuando el caso de Monster Hunter Wilds, pues no debería de tener grandes diferencias en cuanto a gaming. Cuidado, en otras cosas estamos hablando, por ejemplo, tema de inteligencia artificial, tema de tal, estamos hablando de otras historias, pero en cuanto a gaming no debería de tener grandes diferencias. Pues básicamente ha subido un vídeo en el que liberaba de toda la energía que tenía el dispositivo, es decir, le daba toda la energía que pudiera aceptar, utilizando encima un sistema operativo gaming como podía ser el propio Bassight. Y aquí estamos viendo, por ejemplo, God of War Ragnarok a 1440p en alto, que te aseguro que God of War Ragnarok no está en alto en PlayStation 5, como podrás comprender, en FSR en balance. Y la verdad es que te deja anonadado. Este juego perfectamente puede superarse en 4K seguramente con rescalados. Se puede generar una mejor, ¿cómo se llama? Una mejor experiencia que la propia versión de PlayStation 5, sobre todo por una sencilla razón, porque solamente hay que ver los FPS que está generando. Esto se está ejecutando a 100 FPS, esto se puede ejecutar a 1440p seguramente en FSR calidad o incluso sin FSR en 1440p de forma nativa, a una tasa de resoluciones incluso que yo creo que se acercarían a los 60 FPS. Por lo tanto, estamos hablando de un bicho extremadamente tocho. Pero esto es God of War Ragnarok. Nos podríamos ir, por ejemplo, al caso de Elden Ring, que directamente el juego se ejecuta a 60 FPS en 1440 en alto, punto, pero sin ningún tipo de rescalado ni nada, cosa que en las consolas sabemos que hay rescalado, y ahora precisamente después lo vamos a ver con el caso de Ratchet & Clank, que es bastante abrumador, ¿no? El caso de Borderlands, que a mí personalmente me cuesta ver ¿cómo se llama? Me cuesta valorar, ¿no? Aquí hay muchas partículas y tal, pero no es tan dramáticamente visible como en otros casos, así que vamos a pasar. En el caso de Spider-Man, por ejemplo, 2 es abrumador, ¿no? En 1440p, en alto, con FSR en balance, tenemos alrededor de los 60, 70, incluso 80 FPS. Por lo tanto, a lo mejor podríamos incluso rascar un poquito, poner el FSR en calidad y tener una experiencia incluso bastante más solvente y bastante más definida que en el caso de las consolas de sobremesa. Y todo esto con un chip que... Rafa, es que todavía no has dicho el precio. Vamos a ver, primero te voy a plantear todo y al final te voy a poner el precio. Y si quieres ver el precio, te he puesto el índice abajo en la línea de tiempo, que no sé por qué me estás preguntando estas cosas, ¿no? Así que nada, bueno, esto sería el rendimiento echándole un vistazo al vídeo. Así que nada, ahora vamos a ver ¿qué tendría esto de equivalencia? Este chip, que parece que va a ser tan bueno tanto para el terreno de lo portátil, ¿no? Como una handheld PC, porque consumiría ultra poco y daría un montón de rendimiento, y que también sería súper poderoso dentro del terreno de sobremesa porque puede admitir toda la energía del mundo. Pues bueno, ¿esto con qué se va a comparar dentro del mundo de la sobremesa? Pues la comparación más directa que todo el mundo está haciendo claramente con una 4070 Mobile, y una 4070 Mobile más o menos podemos compararla con una 4060, ¿no? Más o menos era básicamente lo que se esperaba de este dispositivo o de Strixhalo, pero bueno, más o menos va quedando bastante claro, ¿no? Esa sería como la referencia más directa. Una 4070 Mobile, ¿vale? No es lo mismo que una 4070 normal, porque tiene limitaciones de energía, tema de disipación de calor, un montón de historia, tamaño, un montón de cosas, pero que al final, en esta tabla, que creo que queda bastante más clara, ¿no? Pues se ve que una 4070 de portátiles, las mobile, pues se parecería más a una 4070, por ejemplo, de una máquina, ¿cómo se llama? Convencional, de un ordenador de escritorio, ¿no? Entonces esa sería nuestra referencia. Entonces, claro, ¿esto cómo se plantearía dentro del mundo del videojuego y por qué lo comparamos incluso como algo mejor que una PlayStation 5 Pro? Incluso me voy a adelantar. Pues bueno, vamos a utilizar, aquí están haciendo una, ¿cómo se llama? Aquí están comparando, ¿no? El creador de contenido Dante GTX estaría comparando una máquina que, por cierto, tendría peor CPU y todo que la que estamos viendo, ¿no? Menos memoria RAM de la máquina que estamos viendo, obviamente, o sea, que estamos hablando de algo bastante más poderoso, exceptuando la parte de la gráfica, que aquí sí que está utilizando una 4060 Ti, que tendríamos que entender que a lo mejor estaría más bien por aquí en la referencia, mientras que aquí estaría una 4070 y una 4070 Mobile, pues una Ti estaría más o menos por aquí, por lo tanto estaría un poquito por encima, ¿no? Pero vais a ver que una 4070 Ti está
a tantos años luz de una PlayStation 5 Pro, que bueno, tampoco me voy yo a eso, ¿no? Vamos aquí, por ejemplo, el caso más sonado, ¿no?, que comenta el propio Dante GTX, es precisamente en PlayStation 5 Pro el caso de las sombras, ¿no? Por ejemplo, que las sombras que hemos visto antes prácticamente no están definidas, y en el caso de la 4070 Ti, pues se ve súper definido. Pero claro, creo que lo más ejemplificador de todo esto es la tasa de FPS a la que va uno y otro. Fijaros, ahora mismo, vamos a ver, vamos a ponerlo ahí, vale, un segundito. Ahora mismo, en el momento en el que vamos a ver el vídeo, ¿no? Ahora mismo va a pararlo un segundito. Aquí, vale, este juego está en modo, ¿cómo se llama? En modo calidad. Este juego está en modo calidad y por lo tanto lo tiene configurado de esa forma. Puedes verte el vídeo, por supuesto que sí. Y lo tiene configurado para que se asegure los 30 FPS. Por lo tanto, este juego tenemos que asumir que con esta calidad pues tendrá que estar oscilando alrededor entre los 30 y 40 FPS, y PlayStation o la propia desarrolladora ha cortado a 30 para que quede de manera clara, ¿no? Este juego iría a 30 FPS con esta calidad. Pues bueno, con la 4070 Ti, con una calidad bastante ampliamente superior, está yendo a más de 100 FPS. O sea, y a lo mejor este ejemplo es bastante duro, ¿no? Pero simple porque está así, como se llama, puesto así. Pero mira, por ejemplo, en este plano, ¿no?, en el que se está cargando todo, 92. Pongamos que el juego después de base pierde 20-25 FPS, aunque el inicio es bastante sorprendente de Ratchet & Clank y carga bastante. Pero imaginaros que incluso en las escenas más tochas se nos va a 60 FPS. Ya estamos hablando incluso 2 veces más FPS que la propia PlayStation 5 Pro, teniendo más calidades. Hay muchos más ejemplos, el caso de Wukong, ¿vale? Como él pone aquí, ¿no? Aquí a 42 FPS, aquí manteniendo, pero con una calidad que no tiene ningún tipo de sentido, y aquí se podría bajar la calidad para llegar al de la PlayStation 5 Pro y tener una tasa de FPS que se nos cortaría, vamos, se nos pondría el culo hecho pesicola, así que, bueno, no habría grandes diferencias, ¿no? Por lo tanto, ya habríamos comparado. Estamos hablando de un chip bastante poderoso, estamos hablando de un chip que podría meterse en algo realmente pequeño y que encima consumiría muy poco. Bueno, vamos a ir viendo concretamente ya a las partes finales, que es la parte del precio. Pues bien, un PC de estas características más o menos sabemos que puede costar alrededor un PC convencional, tu pedazo de torre, configurarla y todas las bases, pues puede costar alrededor de unos 1000 euros, ¿no? Porque claro, en el caso, por ejemplo, que estaba enseñando Dante GTX, venía recortado con algunas cosas. Para el mundo del gaming nos daba igual, ¿no? Y entonces tampoco tiene demasiado sentido. Pero este PC tiene mejores recursos más allá de la propia gráfica. Por ejemplo, tiene una CPU bastante más poderosa, tiene muchísima más RAM, en fin, hay una serie de historias que hay que tener en cuenta. Pero bueno, alrededor de los 1000 euros, ¿no? Con ofertas menos, sin ofertas más, ¿no? Pero ahí está, 1000 euros sería la base. Bueno, pues este dispositivo, este mini PC, el cual sería del tamaño, eso, lo hemos visto antes desde la comparativa de un poquito más de un plátano, por llamarlo, o sea, es bastante pequeño, ¿no? En comparación con una torre convencional, estaría con un precio no de 1300, pero sí de 1400 euros puestos en tu casa. Es muy caro, bla, bla, bla. No hay otra cosa. No hay otra cosa. A día de hoy no hay nada más barato con esta potencia en el mercado, punto. Es que no lo hay. O sea, tan pequeño, tan compacto, no lo hay. O sea, podemos decir que es caro. Hombre, si te quieres comprar algo que podría ser como sumar 7 u 8 dispositivos puestos uno encima de otro y ahorrar precio, sí. Es más, si vas a estar en tu propio escritorio, tendría sentido que te podrás comprar una caja más grande y ya está, te ahorras un poquito más en base a el espacio. Pero vuelvo a decir, esto es una verdadera brutalidad, porque nos tenemos que quedar con el concepto de que toda esta potencia se ha generado en un chip y no con una tarjeta súper grande, una CPU, un cooler. No. Todo está condensado. Y claro, tú tienes que pensar en cuenta una cosa, que aunque este dispositivo pueda... Yo creo que sí es interesante para muchos de vosotros, ¿no? Que queráis tener, por ejemplo, esa consola súper potente para el salón, o ese dispositivo en vuestro escritorio para que no ocupe demasiado, ya sea que la queréis utilizar como consola utilizando las distribuciones que soporta, o como PC utilizando Linux como yo usaría, o Windows o lo que tú quieras, ¿vale? Pues yo creo que puede ser interesante. Pero sobre todo, más allá del precio, ya lo habéis visto, ¿no? Yo creo que lo que nos tenemos que quedar es con la reflexión relacionada con todo esto. Cuando sale Steam Deck al mercado, nunca me cansaré de decirlo, un dispositivo de mano con una potencia que encima era inferior a la propia Steam Deck salía alrededor de los 1.300-1.500 euros. Eso fue así. Cuando sale Steam Deck se vende por 420 euros, con un chip que en algunos puntos era inferior al de la competencia,
pero porque recortaron los elementos que a nivel de gaming no estaban afectando en esos momentos especialmente, y metieron más donde sí que hacía falta un poquito de más chicha, ¿no? Y así consiguieron la handheld PC más potente para videojuegos, costando 3 y casi 4 veces menos que la competencia. Por eso digo, cuando yo veo un dispositivo de este tipo con estas características que se está vendiendo por 1.400 euros, que encima todo el beneficio de la empresa viene ligado a la venta del hardware y no a la venta de elementos externos, por supuesto tienen más servicios y tal, pero la base de su ganancia es de la venta del hardware, pues a mí me da muchísimo positivismo, porque sé que una Valve puede lanzarme un dispositivo de estas características de sobremesa, o incluso me puede lanzar una handheld PC a lo mejor por 500, 600 euros, pero que tenga la posibilidad de ser portátil y de sobremesa con las calidades que estamos hablando, y no perder dinero. Al fin y al cabo, lo que ellos al final van a sacar dinero no es por la venta del hardware, es por la venta de todo el software, ¿no? Que es el modelo de negocio de las consolas. Por eso cuando yo he visto ya este precio, que personas y empresas que no son muy grandes, Framework no te puede ofrecer ¿cómo se llama? Un producto a un precio tan contenido como te la puede ofrecer una MSI o una Asus o una Lenovo, que vende a gran escala. No, Framework vende de manera muy limitada. Por lo tanto, si una empresa tan pequeña puede ofrecerte este producto a unos 1.400 euros puesto en tu casa, IVA incluido, gastos de envío incluido, todo, 1.400, es que me he puesto a verlo, ¿vale? O sea, a 1.400 pavos, porque a esto tienes que sumarle pues el SSD, ¿no? Que tienes que ponérselo, pues mira, un SSD de 500 gigas como mínimo, ¿no? Después un CPU, le vamos a poner uno basiquito, que tampoco nos vamos a volver locos, en fin, cuando ya empiezas a ponerlo y te das cuenta del precio, que son alrededor de eso, de unos 1.400 euros, tú te das cuenta de todo eso y dices, ostras, es que una Microsoft, una Valve o lo que sea, te puede vender entonces un dispositivo de este tipo por 500 perfectamente, 500, 600 euros perfectamente. Vuelvo a decir, Steam Deck, la competencia costaba 1.300, 1.400, que eran empresas pequeñitas que hacían este tipo de handheld PC, y ellos de 1.400, 1.300 que te costaba en tu casa, por lo menos aquí en España, ellos consiguieron reducir el precio a 420 euros. Por lo tanto, te digo, ¿por dónde va a ir el futuro del gaming? Este tipo de chip, el chip Strix Halo, es la revolución del gaming. Yo personalmente creo que es la revolución del gaming en muchos sentidos. La revolución del gaming es las handheld PC, porque ofrece una cosa que es de loco. El salto evolutivo es brutal, acojonante. Es un salto brutal en lo que viene a ser en las consolas de sobremesa, meter todo eso en un chip y que encima sea eficiente a nivel energético. O sea, puedes tener una máquina de sobremesa y portátil todo en uno, y encima más potente de lo que hay a día de hoy en el propio mercado de sobremesa. Por lo tanto, brutal, y a unos precios que por lo que parece es asumible por este tipo de empresas como pueden ser una Valve, una Microsoft, una Sony. Y encima todo esto resumiendo que también va a haber mucho más portátiles normales y corrientes y ordenadores que seguramente ya no van a tener gráficas dedicadas con este tipo de chip, sino que la gama media del mundo de los chips, o dentro del mundo de las gráficas de PC, parece que va a ir muriendo poco a poco, porque con este tipo de dispositivos ya consigues afrontar los juegos como ya hace la gama media, ¿no? Por lo tanto, te digo, un tipo de chip que es la revolución personalmente, que a partir de ahora iremos viendo, y que, te vuelvo a decir, no me parecería extraño que de aquí a finales de año e incluso a principios del que viene empecemos ya a ver empresas como puede ser Valve la primera, una AMD sacando un Z3 con este tipo de tecnología, y viendo a una Asus sacándote a lo mejor una handheld PC con estas características, que en vez de a 1.400 pavos te lo estén vendiendo a 1.000 o a 900 como hacen con Asus ROG Ally X, etcétera, etcétera. Muchísimas gracias a todos los amigos que habéis visto el vídeo hasta el final. Recordaros que estamos haciendo tremendo sorteo entre los suscriptores de la plataforma morada y los que están unidos aquí a la comunidad de YouTube, así que nada, ya os sabéis. Decidme en comentarios qué pensáis al respecto. Yo el otro día estaba súper emocionado al ver la capacidad que tenía a día de hoy un Z13, o sea, el Z13 Flow o el Z3 Flow, ahora mismo no me acuerdo, el dispositivo de Asus que tenía los primeros chips de Strix Halo. Lo quise aquí compartir con todos vosotros porque tenía todo el potencial a bajo TDP para máquinas portátiles de este tipo, pero ahora viendo que cada vez más empresas se están sumando, que encima los benchmarks que empezamos a ver del chip más barato,
empieza a ser algo que es asumible y que parece que no pierde gran cantidad de rendimiento, sino que está al mismo nivel, también es realmente emocionante. Y encima viendo que los precios no están descabellados. Agradecer a todos los amigos que estéis apoyando este canal, deciros que nos vemos mañana a las 3:10 de la tarde como siempre y todos los días en directo, y nos vemos en un nuevo vídeo. Chao.